Hola amigos, ¿cómo andan? Otra nueva semana con algunos trabajitos. Si bien ha aflojado un poco bastante el trabajo, volvemos a hacer algunos rolitos que nos pidieron. Ahí estamos tomando detalle de lo que se llama el dial de roscado, reloj para embragar el tornillo patrón. Eso que se ve ahí, que no se aprecia con tanto detalle, que más adelante lo voy a hacer, es la tablita que traen la mayoría de estos diales para poder ubicar el corte o digamos la combinación de engranaje para poder realizar, dependiendo del paso, el tipo de rosca. Ahí estamos haciendo el enroscado paso Weaver de 12 hilos por pulgada, empleando el inserto de 55 grados de 16 milímetros de lado. Tenemos que hacer una rosca de 12 hilos por pulgada, de media pulgada. Para eso estamos haciendo girar el torno a 110 revoluciones. Me gusta hacerlo girar lento, sin exigir demasiado y cuidando la herramienta. Quizás hay otras formas y quizás más rápido, pero bueno, a mí me gusta hacerlo de esa forma. Son más o menos unas 7 pasadas que lleva, 8 quizás dándole un poquito de ajuste o quizás si se va un poquito la pasada. Estamos empleando el método del chariot inclinado, la mitad de grados correspondiente al ángulo de apertura del filete. En este caso son 55 grados del ángulo de apertura del filete. Giramos el chariot en el sentido en oposición, digamos, en sentido de corte, mejor dicho, para el lado que vamos a hacer la profundidad, es el lado que tenemos que inclinar el chariot. Para saber la diagonal, ahí apreciamos cómo quedó la rosca, limpia, sin rebabas. Hicimos un poquito una pasadita con la lima para poder truncar la punta, ya que la rosca no es en punta, sino que lleva un pequeño truncamiento o punta redondeada que se le dice para que no se tome la rosca contra la tuerca, ¿no? Como les decía, estamos aplicando el sistema del charriote inclinado para encontrar la diagonal o la distancia de profundidad que hacemos con el chariot. Lo que hacemos es dividir 0,75 por el paso, por el número de hilos del paso, en este caso 12. Ese valor nos da el valor en pulgadas, por lo tanto hay que multiplicarlo por 25.4 y ahí obtenemos la profundidad, que son más o menos 1,6 milímetros, 1,58. Ahí vemos cómo esperamos a que el dial, al ser, por regla general, al ser una rosca en paso en pulgadas, hilo par, 12 hilos, podemos bajar o embragar la palanca de roscado en cualquier punto donde haya una división o donde haya una línea. Una división con número o una línea o una división sin nada, ¿sí? En el caso que sea impar, bueno, ahí elegimos o una línea o una división numerada. Y en el caso de fracciones de hilos por pulgada, lo que se eligen o son las divisiones numeradas pares o las divisiones numeradas impares. La ventaja que tiene este método es que uno no exige tanto la herramienta, sino que va cortando de a poco, va haciendo, es un corte progresivo. No usa todo digamos, el triángulo o el inserto, la punta del inserto no usa toda la punta del inserto, sino que usa totalmente de un lado y apenas un 3% del otro lado, lo que hace menos esfuerzo de corte, y así de esa forma se cuida un poquito mejor la herramienta, ¿no? Están bastante caros estos tipos de insertos, sobre todo para roscas anchas o profundas. Ahí ya estamos haciendo la última pasadita. Siempre antes de la última pasadita le hacemos una limpieza con la lima para, como les decía, truncar la punta del filete. Y luego le hacemos una pasada sin carga o sin mover la posición del chariot. Ahí nuevamente otra de estos rolitos roscados, que hicimos unos cuantos y nos pidieron algunos más. Le hicimos un ajuste de rodamiento a 15 milímetros. Y luego las tapas también con ajuste de rodamiento y el tubo similar a lo que hicimos la semana pasada. Se los voy a dejar cualquier cosita a como hicimos la semana pasada. En el extremo, en la esquina superior derecha va a estar el enlace. Estamos empleando ahí el punto con la punta intercambiable para poder
situarnos con la herramienta bien cerca, digamos, en comenzar el filete sin ningún problema de atropellar el punto. Como les he recomendado en otras oportunidades, es un elemento muy, digamos, muy recomendable, sobre todo para este tipo de trabajos donde se incomoda un poco el situar la herramienta y el material en el comienzo del corte. Y ahí vemos un poquito el armado de los rolitos. Eran pocos, eran 6 rolos que había que completar. Colocamos un poquito de aceite, colocamos la tapa. Entre cada rodamiento y eje va también un seguro Seger. Solamente colocamos el rodamiento. Y colocamos la tapita con el alojamiento de rodamiento, como dijimos la semana pasada, que fue empleando la medida de las tapitas que usamos para presionar justamente los tubos. Y ahí vamos colocando, entra justa, digamos, la tapa, bien firme. Luego se le hacen 3 agujeros más o menos distribuidos sobre el tubo estructural y que a la vez toque la tapa donde van alojados los rodamientos, y se le hace un puntito de soldadura con la MIG. Ahí estamos colocando del otro lado el rodamiento, y ahí lo que hacemos es golpear un poquito el eje para lograr que quede liviano o que no se aprieten las tapas, y luego soldamos, ¿sí? Ahí se ve. De un lado va la rosca para poder enchufarlo, digamos, en la estructura de la cinta transportadora, y del otro lado va la rosca donde se va prendido, digamos, con una tuerca. Y ahora un trabajo, como les decía, hubo un poquito de afloje en el trabajo, así que aceptamos algunos trabajitos que normalmente no haríamos, como en este caso se trata de la punta de una moto guadaña, la cual tenemos que agrandar ese alojamiento que está a 26 milímetros, está un poco desbocado, y también al ser un modelo un poquito antiguo no se consigue el repuesto de donde va el vástago. El vástago viene de 28 milímetros, así que lo que vamos a hacer es alezar esa punta. Esta es una pieza hecha de material de aluminio, así que no vamos a tener prácticamente problemas en el desbaste. Y vamos a emplear para eso el cabezal divisor para encontrar bien el ángulo. Y la placa que hemos usado, o digamos este tubo sobre el cual va montado un usillo que lo centramos mediante el punto y el cabezal divisor. Ese caño estructural cuadrado que tiene alojamientos o taladros roscados para permitir la sujeción de piezas, como en este caso. En la parte inferior lo que hacemos para lograr el centrado perpendicular, ya que en la parte interna tiene una parte maquinada, esa pieza, colocamos una cubeta de rodamiento, lo que nos garantiza el paralelismo y sobre todo levantar la pieza, ya que la parte inferior es muy endeble, es casi una chapita. Lo que hicimos recién fue poner la escuadra, y de esa forma la punta donde entra el vástago escuadramos, que es lo que más o menos lo va a servir de referencia. Ahora vamos a colocar el reloj, el comparador coaxial, o reloj coaxial, o indicador de centrado. Y ahora lo que vamos a hacer es centrar la parte interna empleando este comparador. La parte interna para que nos salga más o menos paralelo el diámetro interior con lo que vamos a hacer o maquinar nuevamente. Y también lo vamos a usar para realizar el centrado con respecto al diámetro. Si bien está un poquito desbocado en la entrada de esta pieza, lo que vamos a hacer es tratar de más o menos repartir digamos, la excentricidad que tiene para que quede más o menos centrado también. No fue nada fácil, ya que tenía un poquito de desgaste en la punta. Y lo que vamos a hacer, elegimos la parte mejor interna y le estamos haciendo un control lateral, ¿sí? Empleando el comparador coaxial como si fuera un reloj comparador. De la misma forma elegimos un costado, digamos, de la parte interna, un lateral. Entonces movimos la mesa hacia adentro y hacia afuera, y así la vemos si está perpendicular con respecto, o paralelo mejor dicho, con respecto al eje del alezado o del fresado que vamos a realizar. Y ahora, como siempre, empleamos el reloj coaxial para hacer el centrado con respecto a al centro mismo de la pieza.
Entonces ahí lo ubicamos para que nos quede centrado o coaxial, como dice el nombre del reloj que estamos empleando, con respecto al eje de la fresadora. Así que subimos un poquito o bajamos dependiendo la situación y movemos la mesa de izquierda a derecha dependiendo también de la situación. Como les decía, estaba un poquito desbocado esta pieza, así que más o menos tratamos de repartir la diferencia. Si bien tiene tolerancia, digamos, el vástago que se coloca adentro, la pieza que se coloca ahí adentro, tratamos de que quede siempre lo mejorcito posible dentro de lo que nos permite nuestras posibilidades, ¿no? Y vamos a colocar el cabezal alisador, marca Vertex, y un porta herramienta 16 milímetros. Y ahí lo que vamos a hacer también es ir variando el radio de la herramienta hasta aproximarnos a la medida de corte. Medimos la profundidad, aseguramos, le damos un poquito de radio para hacer el primer corte, medimos la profundidad y ahora marcamos para no pasarnos y que no choque el fondo de la pieza, ¿no? O que mejor dicho, toque el fondo de la pieza pero no atropelle y rompa la punta del inserto. Si bien también marcamos en el nonio del avance de la mesa de la fresadora. Empleamos un inserto de SMT 070204 de radio chiquito y al tener este porta herramienta una inclinación de 107 grados y medio, o sea va, digamos, en punta, sobresale la punta con respecto al, digamos, no termina en ángulo recto, sino que sobresale la punta del inserto hacia adelante, facilita mucho la llegada del fresado o del alesado bien hasta el interior, digamos, hasta llegar hasta lo máximo del alesado que tenemos que hacer. Lo hacemos girar a unas 150 revoluciones, unas lentas revoluciones, para, digamos, un buen terminado, un buen corte. Son pasadas más o menos unas 7 décimas que le vamos dando, son poquititas pasadas que hicimos. Y el avance casi de 14 milímetros por minuto. Un avance rápido, si bien al final hicimos una pasadita de 7 décimas por minuto, una pasadita lenta para que quede una buena terminación. Y ahí está el detalle de la pieza y cuando comienza el corte. Como les decía, este porta inserto, al ser, digamos, la punta del inserto está desplazada hacia adelante en un ángulo de 107 grados, creo, permite llegar lo más profundamente posible al material sin que choque el lateral del inserto. Entonces eso queda una buena terminación y uno recorre todo el material a alisar. Y hay un avance lento con unas pocas revoluciones, pero queda una buena terminación del material. Y como les mencioné, había marcado en el porta inserto la profundidad, pero es más para tener una guía visual, que siempre es recomendable colocar, digamos, marcar, no cuesta nada con un borratinta. Y a medida que se va aproximando, uno ya entra a mirar un poquito mejor el nonio o el dial del avance de la fresadora. Obviamente aquellos que tengan regla digital es más sencillo, ya que uno lo pone, se visualizan perfectamente y sin duda, en mi caso, bueno, es un poquito más complicado, pero bueno, uno trata de encontrarle la vuelta siempre. Las primeras mediciones las hacemos a grosso modo con el calibre y luego vamos disminuyendo a medida que nos vamos aproximando a la medida, vamos disminuyendo el radio para que la superficie sea lo más lisa posible. Y empleamos un micrómetro interior de rango 25 a 50 milímetros, marca Swiss. Es un instrumento suizo que anda bastante bien, tiene más de 10 años 10 u 8 años de servicio dentro del taller y es una herramienta excelente. Tiene un poquito picadita, digamos, las puntas de contacto. Las puntas de contacto son de Vidia, pero no, digamos, los bordes, pero no realmente las puntas de contacto con las que hace el material. Le mostraba más o menos unos
44 minutos se demoró en el proceso de esta pieza. Fue más el tema de centrar un poco o de ver cómo tomar la pieza mediante esa grapa que tenemos ahí arriba, esa grampa, y un poquito fue el encontrar el ángulo y ingeniárnoslas un poquito para tratar de centrarlo. Y ella en las últimas pasadas, que era más o menos unas 150 revoluciones, ya ahí lo vamos terminando, fue una de las últimas pasadas. El ángulo, ignoro cuál es el ángulo que trae esta pieza. Se me olvidó luego buscar, googlear o buscar alguna referencia donde más o menos se dé la inclinación de este tipo de pieza, pero se ve que es una medida o un ángulo estándar. Sí, eso sí se me pasó para dejarles de referencia, quizás después busque e investigue un poquito más. Es la primera vez que hicimos esta pieza para un cliente que lo necesitaba medio prontito, ya que trabaja de esto y es una de las herramientas que él tiene. Y ahí nuevamente empleamos el micrómetro interior. Se emplea de la misma forma que un micrómetro para exterior. Quizás lo que no hay que hacer es apretarlo en el caso de un micrómetro exterior, a veces tienen más tolerancia al apretar, sobre todo el cricket final. En este caso los de exterior son un poquito más sensibles. Y ya está, tenemos listo el trabajo. Y ahí está, listo, y quedó a 28 milímetros, que es la medida del vástago que traen ahora. Bueno muchachos, fue un poquito corto esta vez. Espero que les haya gustado y que les sirva para sus labores. Cualquier cosita nos estamos viendo en los comentarios. Y bueno, les mando a todos un gran saludo y nos vemos pronto. Chau chau.